¿Qué pasa, gente? El Real Madrid está entrando en una nueva era con José Mourinho como entrenador y eso está afectando al mercado de fichajes y mucho y muy bien. Analizamos el cambio drástico en la política con el mercado en este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como suelo decir, gracias por el apoyo que le estáis dando al canal. Tenéis en los últimos días pues actualizaciones del tipo el fichaje de Cucurella, sorprendente fichaje de Cucurella anunciado oficialmente el lunes por el Real Madrid y muchas cositas más. Y aquí quería traer un análisis sobre algo que me parece muy llamativo, que ya había tocado de forma, bueno, un poco distante en los últimos vídeos, pero que quería hacer con más profundidad, que es la de la nueva política de fichajes que está llevando a cabo el Real Madrid. Para empezar, lo más elemental, diría, porque no es casualidad, la figura de José Mourinho. Desde principios de mayo, primero a través de Méndez y luego con Mourinho en persona, el Real Madrid ha tenido una confección de plantilla en la que su entrenador ha tenido mucho más peso que anteriormente, más que Xabi Alonso, que ya tuvo un poco más que Ancelotti, y más que, pues eso, comentaba en algún vídeo, igual desde la primera etapa de José Mourinho. Por esto es muy importante y es uno de los puntos a favor del fichaje de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, porque es un entrenador quizá el que más en el que ha tenido fe Florentino Pérez. Y Florentino Pérez, que es un presidente más de jugadores que de entrenadores, y no es en sí una crítica porque ahí está su historial, es importante que tenga como entrenador a alguien en quien confíe y a quien le dé mucho crédito, y eso se está viendo en la forma en la que se está moviendo el Real Madrid en el mercado, que rompe mucho con el pasado. Decía que desde principios de mayo en esas conversaciones se acordaron varios puntos a retocar, a reforzar, y no importa el dinero, no importa el contexto de la plantilla, esto tiene matices y ahora entraremos en ello, que el Madrid se ha puesto manos a la obra y el lateral derecho suplente o segunda opción ya está, que es Dumfries. Al menos un central dominante ya está, que es Konaté. El lateral izquierdo titular, o para pelear por lo menos con la titularidad desde el primer día con Carreras, está, que es Cucurella. Y el centrocampista creativo, que es Bernardo Silva, también está, aunque Bernardo pueda jugar también en posiciones más adelantadas. Y no solo eso, no se espera, se espera que haya más fichajes, como hemos venido contando en The Athletic. Este movimiento tan decidido del Real Madrid supone que ya hay gastados, bueno, es difícil echar las cuentas, pero 15 millones en el propio Mourinho, 20 en la cláusula de Dumfries, que son 35, más los hasta 60 que podría ser Cucurella, 95, y habría que incluir ahí las primas de fichaje por Konaté y por Bernardo Silva. No sé las cifras que podrían ser, pero bueno, creo que vamos a ponerle 10 cada uno, un poquillo más, por 120 kilos tener un nuevo entrenador, que es el que querías, aunque para mí ahí midió mal el Real Madrid por las elecciones, Florentino, porque le ha costado más del doble por eso, pero bueno, tener al entrenador que querías y a 4 refuerzos muy buenos, ahora los analizamos, me parece a 15 de junio, a 16 de junio, a mediados de junio, que es una clara declaración de intenciones de cómo el Real Madrid está escuchando a su entrenador y cómo el Real Madrid por fin, ahora sí, está haciendo autocrítica. 2 temporadas seguidas sin grandes títulos es mucho para el Real Madrid y exigió una reacción saltándose algunas líneas rojas que hasta ahora pues estaban muy marcadas. Una de las principales diferencias, diría, hay que ir a la edad. La media de los 4 fichajes de este año del Real Madrid, que llevan hechos de momento el Real Madrid, es 28,75 años, es decir, prácticamente 29 años de media. Si retrocedemos un año, vemos 21,5 de media en 4 fichajes que se hicieron el año pasado en total, y 4 este ha sido Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Cucurella. Y el año pasado fueron Trent Alexander-Arnold, Hausen, Mastantuono y Álvaro Carreras. Es decir, con la misma muestra, por así decirlo, los 4 primeros fichajes, hay una diferencia de prácticamente de unos 7 años de diferencia de media. ¿Eso qué quiere decir? Que el Real Madrid, que antes estaba mirando mucho al mercado joven, a apostar a medio y largo plazo, ha cambiado un poco esa idea para fichar también rendimiento inmediato y garantías. Y vamos a ir analizando un poco cómo se va viendo esos matices en cada uno de los fichajes que se han hecho en este tiempo. Primero el de Konaté.
me parece que es un fichaje que se puede encajar mucho en la política también del año pasado y de los anteriores, realmente central, de élite, regular con Francia, regular también en las alineaciones fijo en las alineaciones con el Liverpool. Bueno, aquí creo que no se sale mucho de lo que viene siendo el Real Madrid, pero si seguimos entrando un poco en los nombres, Dumfries me parece que empieza a describir a la perfección ese cambio de dinámica. El Real Madrid, para fichar lo que pueda ser, que se me entienda y con todo el respeto creo que se va a entender, un parche, no se movía. El Real Madrid hace un año, hace dos, hace tres, no hubiera fichado a un lateral de 30 años que no considerara que fuera a ser titular indiscutible para hacer ese apoyo a Trent Alexander-Arnold y que luego pueda ser titular, por supuesto. No, porque no se fichaban parches, se decía que había que apostar por el talento joven, que solo los jugadores generacionales, y para mí eso, que creo que tiene un buen punto, creo que ha tenido una parte y unos años muy acertados el Real Madrid yendo por ahí, pero cuando se lleva hasta el extremo, pues creo que te acaba haciendo daño esa estrategia. Y el poder fijar el tiro y decir, vale, necesito un lateral derecho, como voy a invertir mucho en esas posiciones, tiene que ser una segunda opción, un perfil más bajo, el ejemplo que siempre pongo, que no sea un Hakimi. Tengo a Dumfries del Inter, 30 años, experimentado, Inter, titular en las dos últimas finales de Champions del Inter, que han sido los últimos 4 o 5 años, titular con Holanda, con experiencia, precio asequible, 20 millones de cláusula, pues pa'lante. Eso hace unos años no se hubiera hecho, porque se hubiera dicho que puedes poner, bueno, fijaos cómo estuvieron Lucas Vázquez y Carvajal mucho tiempo, o este año incluso con Carvajal sin estar disponible y no se iba al mercado de invierno, ni se consideraba una operación de este tipo, ni ningún parche cuando se ofrecieron a los Cancelo, cuando se ofrecieron a los Walker, y había gente, por ejemplo, en el último año de Ancelotti que nos decía, que publicamos en The Athletic, sin un lateral derecho es imposible que compitamos en la Champions, como se acabó viendo. Si pasamos a la izquierda, porque el centro ya lo hemos tocado con Konaté, tenemos la opción de Cucurella. A mí Cucurella, de hecho lo voy a dejar para el final, voy a entrar con Bernardo Silva, jugador de 32 años, que aunque quede libre de contrato, ¿cuántas veces ha dicho el Real Madrid que en jugadores que se acerquen a la treintena o que pasen la treintena no quieren entrar? Con Bernardo Silva se juntan dos cosas, que pasan de la edad, no le dan prioridad en este caso a la edad, y que escuchan al entrenador. Esto es un empeño de, además, el mismo representante que Mourinho, Jorge Méndez. Se ve una buena oportunidad, se ve su historial de los últimos años, que este año ha jugado más de 50 partidos, más de 4.000 minutos, por encima de esos 4.000 minutos, jerarca total de un City que también pues ha llegado en los últimos años a finales de Champions y ha ganado récord de Premier League con Guardiola, y se decide hacer ese fichaje que en otro caso, ni siendo agente libre, podría haber funcionado. Y voy a acabar ya con el tema de Cucurella, que me parece el ejemplo claro e impepinable e indiscutible de cómo ha cambiado el Real Madrid. Primero, porque tiene 28 años, o bueno, 27, 28. Segundo, porque en la posición el Real Madrid tiene, aunque no cuenten a efectos prácticos o no del todo, todos tengan a lo mejor algún asterisco, el Madrid tiene en la posición, tiene 3 sueldos comprometidos ahí, con Carreras, por el que el año pasado pagó 50 millones de euros, con Fran García y con Ferland Mendy, que tiene contrato hasta el 27 o el 28, no está claro, el club no lo ha anunciado. Es decir, con 3 jugadores ahí. Acordaos cuando se decía que no se iba a fichar porque al final estaba Mendy, aunque no pudiera jugar, y que se había traído a Fran García y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahora con 3 laterales se trae un cuarto. El Real Madrid ahora mismo tiene en plantilla 4 laterales izquierdos a los que va a tener que pagar. Alguno tendrá que salir este verano, vamos a ver cuáles, pero el movimiento, fijaos el cambio de antes de entrar dejen salir a no, que hacía el Madrid, ahora no, yo ficho, otra cosa que ha cambiado, yo ficho y ya veré. De hecho, ahora mismo el Real Madrid, de las 25 fichas que posibilita la Liga o que permite la Liga de inscripciones, tiene 26, 27 si contamos que Amas Tantuono, pero tiene inscripción con el Castilla. Fijaos hasta dónde ha llegado el Real Madrid. Y luego el Madrid, cuando ha puesto mucho dinero, lo ha hecho en jugadores muy jóvenes. Por ejemplo, el año pasado con Hausen, cerca de 60 millones. Bueno, pues ahora con Cucurella, esos 27, 28 años. Y luego además
yendo a negociar con uno de los grandes clubes a nivel de marca, a nivel deportivo y a nivel económico del mundo y de la Premier, porque el Chelsea este año no se ha clasificado para la Champions League, ahí hay una buena lectura de jugada del Real Madrid, pero es que no olvidemos que el verano pasado ganó el Mundial de Clubes, es decir, el Chelsea sigue siendo un club muy importante en el panorama europeo. He estado mirando en Transfermarkt y os invito a que hagáis lo mismo, las últimas temporadas hay que irse hasta 2019 con el Chelsea también, con Hazard, que en ese momento se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, para ver una operación en la que el Real Madrid haya ido a fichar a un jugador totalmente contrastado y asentado de un equipo importante de Europa y haya pagado una cantidad también importante para ficharlo. Entre medias, ha habido grandes fichajes, por supuesto. Tchouaméni fueron 80 kilos más 20 en variables, batiendo a la Premier, que había, incluso al PSG, que había mucha competencia, pero se lo fichas al Mónaco. Bellingham también te adelantas a todo el mundo, pero se lo fichas al Dortmund. Y son jugadores jóvenes, no asentados, muy buenos, pero no asentados. No has ido a robarle una de las joyas de la corona a un club importante de Europa. Eso también ha cambiado del Real Madrid. Si miráis el año pasado, Trent Alexander-Arnold del Liverpool, pero porque acababa contrato, para tenerlo en el Mundial se pagaron 10 kilos, más tanto uno de River Plate, Álvaro Carreras de Benfica. No son operaciones en las que se haya exigido, Hausen del Bournemouth, en las que se haya exigido un cara a cara con clubes de esa aristocracia y de esas potencias europeas. El año anterior lo mismo, llega Mbappé porque es gratis del PSG y Endrick, que había sido fichado de Palmeiras anteriormente. En 2023 está el tema de Bellingham, que es del Dortmund, está Kepa de última hora con las lesiones del Chelsea, pero que es una cesión por una cantidad mínima y que no contaba con el Chelsea, en fin. Si veis, han cambiado muchas cosas. Recapitulo ahora, en esta nueva era con el Real Madrid, un entrenador con más poder de lo que se recuerda, adiós a las líneas rojas de la edad, adiós a las líneas rojas de antes de entrar dejen salir y adiós también a las líneas rojas de no atreverse con una serie de clubes importantes a los que hay que pagar mucha pasta para sacar a sus jugadores y a ver en qué acaba este mercado. Hay que centrarse también ahora en las salidas, pero a mí me está encantando todo lo que está haciendo el Real Madrid. Creo que tiene mucho sentido y aparte me está gustando. ¿Hay cosas que mejorar o debatibles? Bueno, pues Bernardo puede tapar a Arda Güler y puede tapar la vuelta de Nico. Bueno, pues Cucurella con esa edad, con 28 años, acabaría con 34 o 6 temporadas, pero es lo que tienes que hacer para ficharlo e insisto, se puede debatir, pero a mí me encanta lo que está haciendo el Real Madrid y me parece, estoy seguro, sé que a Mourinho también, y eso es importante. Os leo en comentarios a ver qué os parece este inicio potentísimo de mercado del Real Madrid, esta nueva era, este cambio de paradigma, y nos vemos en el siguiente vídeo.